Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Me refiero a la carta a los Filipenses. Y vamos a nombrar 4 palabras claves para este tiempo que estamos atravesando. Estas palabras son aceptar, adaptarnos. Vamos a hablar acerca de nuestra actitud y acerca de ser agradecidos. Así que te invito a que vayas buscando Filipenses capítulo 4. Es un pasaje muy conocido, sobre todo el versículo 13. Y acá Pablo empieza a despedirse de la familia de la fe de Filipenses, de Filipo, y le empieza a escribir a los filipenses. A lo largo de toda la carta escribió acerca de alegrarse en Dios a pesar de todo, y Pablo tenía un tremendo testimonio en ese momento porque él estaba preso y en medio de su prisión, en medio de ese tiempo tan difícil y otras tantas circunstancias que escribió el apóstol Pablo, les habla acerca de alegrarse en el Señor, les habla acerca de dar gracias a Dios, les habla acerca de la oración, les habla de la comunión como hijos de Dios, como familia de la fe, les habla acerca de lo que Jesús había hecho por nosotros, ¿sí? De la actitud de Jesús frente a todas las cosas, pero particularmente en esta porción, él comienza a decir en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 11, agradeciendo una ofrenda que la iglesia le había mandado, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. En el versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente creo que esta palabra que enseña Pablo la podemos aplicar completamente para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Pablo comienza diciendo en el versículo 12, sé vivir, ¿sí? Y la pregunta tal vez podría ser para cada uno de nosotros, ¿sabemos vivir? Pero vamos a enfocarnos en esta palabra que yo les había mencionado anteriormente, ¿no? En este saber vivir. ¿Hemos logrado aceptar lo que estamos viviendo? Desde lo que estamos afrontando como en el contexto social en el que estamos, con esta nueva normalidad, como muchos la nombran, pero también desde lo particular, lo que cada uno de nosotros hoy estamos afrontando, la edad que estamos cursando, la temporada de nuestra vida. Seguramente si nos pusiéramos a charlar, todos estamos en edades diferentes y en etapas diferentes de nuestra vida. ¿Hemos aprendido a aceptar lo que estamos viviendo? Aceptar o la aceptación tiene que ver con recibir voluntariamente algo que se nos ofrece o se nos impone. ¿Estamos ejerciendo nuestra voluntad en aceptar lo que nos toca vivir? Pablo dice, yo aprendí a vivir en las diferentes temporadas que me tocaron, en las temporadas donde tenía mucho y en las que tenía poco, en las temporadas donde tal vez él estaba acompañado por sus diferentes colaboradores, como en los tiempos que le tocó vivir solo. Es apasionante realmente la vida de Pablo y cómo Dios fue transformando su corazón. Hubo una temporada en la vida de Pablo donde él resistía la presencia de Dios, donde él resistía la obra de Cristo, pero él aprendió a través de una experiencia muy fuerte que tuvo con Jesús a entender cuál era el verdadero camino y cuál era la verdadera vida, ¿sí? Y en ese encuentro con Jesús, él fue transformado, ¿sí? Tal vez sea un tiempo donde nosotros tengamos que aprender a aceptar lo que estamos viviendo. Y aceptar las situaciones que vamos atravesando, como en la vida de Pablo, lo podemos ver en estos pequeños versículos. Él nos relata diferentes porciones de su vida, ¿no? Aceptar nos va a llevar a avanzar, a poder sanar, a poder crecer emocional y espiritualmente. Aceptar los momentos que nos tocan vivir nos va a llevar a movernos, ¿sí? A no quedarnos estacionados en una situación que tal vez nos ha tocado vivir o en una temporada de nuestra vida, ¿sí? Imagínense en este tiempo los que tenemos hijos chiquitos, imagínate que
hubiéramos llevado a nuestro nene con su mochila y lo hubiéramos parado en la puerta de la escuela porque no aceptamos que no hayan clases presenciales. Y esto lo cuento a modo de ejemplo y también hasta para que nos podamos reír de lo ridícula que sería esa situación, ¿no? Pobrecito, nuestros chiquitos ahí parados con su guardapolvo y su mochila. Pero hay muchas situaciones en la vida donde no queremos aceptar esto que nos ha tocado vivir. Una de las situaciones donde realmente para poder salir se necesita aceptación son los momentos de pérdida y de duelo, ¿sí? Hasta que nosotros no aceptamos que hemos perdido a ese ser querido, hasta que no aceptamos que esa situación ya es diferente, hasta que no aceptamos ese cambio que hubo en nuestra vida sin que lo esperemos o lo podamos o lo hayamos elegido, ¿sí? Hasta que no aceptamos esa situación no hay forma de poder sanarla y no hay forma de poder resolverla. Tal vez hubo cambios en este tiempo en tu trabajo, tal vez hubo cambios en tu familia, tal vez hubo cambios que te llevaron a tener que generar situaciones distintas, a tener que superar distintas situaciones. Hay una realidad, la vida, por así decirlo, como nosotros la conocíamos o con las cosas que teníamos permitidas, no teníamos permitida, cambió muchísimo. Y esas son situaciones o realidades que también necesitamos doblar y aceptar, ¿sí? Aceptar que las cosas ya no son como nosotros la conocíamos. Desde nuestra vida de fe nos hemos tenido que adaptar y no resistirnos, ¿sí? A que tal vez hoy la forma de vernos y de congregarnos es esta, ya vendrá otra vez el tiempo donde podamos estar cerca de manera virtual, pero tuvimos que adaptarnos también, porque de lo contrario nuestro corazón se empieza a llenar de enojo, de resentimiento, de queja, y no podemos avanzar en nuestra vida. Por eso Pablo decía, yo aprendí a vivir, sé vivir en las distintas situaciones, y esto tiene que ver con aceptar aquello que nos tocó vivir. Y Pablo da una especie de receta, por así decirlo, en los versículos anteriores de Filipenses, en los versículos 6 y 7, donde él nos dice que cuando estamos frente a momentos de cambio, frente a momentos difíciles, no nos llenemos de ansiedad ni nos llenemos de inquietud, sino que oremos a Dios y permitamos que su paz llene nuestras vidas y nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso Pablo dice, sé vivir de las diferentes maneras, de las diferentes circunstancias, como lo menciona en la versión que hemos leído. Pero Pablo también dice, he aprendido, ¿sí? Y aprender tiene que ver no solamente con aceptar lo que nos toca vivir, sino con otra palabra que empieza con A, que es adaptarnos al tiempo que nos toca vivir. Adaptarse tiene que ver con ajustarse, con acomodarse, ¿sí? A una situación o a una temporada de la vida. Pero esto no tiene que ver con decir, bueno, me tocó esto, lo acepto, me adapto y me quedo como estoy. No tiene que ver con estar estancados en un lugar, sino que tiene que ver con adaptarme a esta situación que me toca vivir, pero también trabajar para poder estar en la situación que yo estoy esperando, ¿sí? Tal vez hoy, desde lo financiero, estamos en muchas situaciones complicadas, desde lo económico como país y demás, pero no significa que por adaptarnos a esta realidad nos vamos a quedar siempre así. Tal vez desde lo educacional también nos adaptamos a la pantalla, nos adaptamos al celular, al WhatsApp, las mamás que estamos con el tema de los nenes, pero no significa que nuestros hijos siempre van a estudiar así, ni que nosotras esperemos que nuestros hijos siempre estudien de esa manera. Y hay cantidad de situaciones a las que tal vez nos tuvimos que adaptar en este tiempo. Pero en medio de esa adaptación tenemos que preguntarnos, ¿qué necesitamos cambiar en este tiempo? ¿Qué necesitamos hacer diferente en este tiempo, más allá de adaptarnos? Y para poder adaptarnos a este tiempo, ¿necesitamos reforzar nuestra fe para adaptarnos a esta situación que estamos viviendo? ¿Necesitamos encontrar nuevas formas de resolver las situaciones que vamos atravesando? ¿Necesitamos nuevas estrategias de parte de Dios? ¿Necesitamos que alguien nos ayude en este tiempo para poder adaptarnos y también para resolver situaciones? ¿Necesitamos conocer a Dios de otra manera en este tiempo? Tal vez para poder adaptarnos a esta situación, para poder aceptar esta situación, necesitemos empezar a conocer más a Dios. Conocer a Dios como un Dios de provisión, conocer a Dios como un Dios que sana,
conocer a Dios como un Dios que restaura, como un Dios que fortalece, como después también lo vamos a leer que dice Pablo. Por eso, ¿qué necesitamos aprender en este tiempo? Dijimos que adaptarnos tenía que ver con ajustarnos o acomodarnos a una situación. Y para eso necesitamos planificar cambios, pero también necesitamos aprender. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos en este tiempo? ¿Qué tenés que aprender en este tiempo de parte de Dios? Pablo sigue hablando y dice, no solamente aprendí, he aprendido, no solamente me pude adaptar a cada situación, parafraseando lo que Pablo dice, sino que él da el motivo de todo esto. Y es la actitud que él tomó frente a lo que le tocó vivir. En el versículo 13 Pablo dice, después de hablar de todas estas circunstancias, ¿no? De tener, de no tener, de necesitar cosas, de estar saciado de otras, Pablo dice, porque todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Y esto tiene que ver con la actitud, como recién mencionaba, que nosotros ponemos frente a las situaciones que no podemos cambiar. Frente a las situaciones que nos tocan vivir y tal vez no está en nuestras manos la resolución de esa situación. John Maxwell dice, la actitud es un sentimiento expresado exteriormente en la conducta. Nosotros vemos en la vida del pueblo de Israel, lo podemos leer en todo lo que es Números, Deuteronomio, en el Éxodo, cómo el pueblo de Israel muchas veces tomó una actitud completamente negativa hacia Dios y hacia su líder que era Moisés. Pablo nos está mostrando lo contrario, cómo cuando viene una situación difícil podemos tomar una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios y una actitud de vida que se va a expresar en lo que vamos a hacer, en cómo vamos a reaccionar a esas situaciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el mismo libro, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, Pablo dice, tengan la misma actitud que Cristo. En el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que Cristo. Y una de las actitudes más sobresalientes del Señor Jesús es la humildad y el servicio, ¿sí? Pero quiero detenerme en la humildad, que es lo que Pablo va a mencionar ahí en esos versículos. Dice que él, siendo Dios, aceptó ponerse en un lugar de siervo. Y no solamente de siervo, sino de ir a la cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros lo pensamos humanamente, de estar en un lugar donde estamos bien, nadie va a elegir estar mal, ¿sí? De donde tenemos todo, nadie va a elegir la escasez. Pero nos muestra cómo Jesús tomó la actitud de humildad y de servicio y obedeció al Padre para cumplir la voluntad de Dios y poder ir a la cruz y poder darnos el ejemplo del servicio para poder reconciliarnos con Dios, ¿sí? Y nos habla de que tengamos la misma actitud que Jesús. Frente a lo que nosotros vivimos, podemos no aceptarlo, podemos no adaptarnos y podemos tomar una actitud de enojo, de queja, como muchas veces lo vemos en el pueblo de Israel. Podemos tomar una actitud donde nos llenemos de amargura, de odio, de enojo, y donde nosotros nos compliquemos la vida con esta forma de reaccionar y le compliquemos también la vida a las personas que tenemos cerca. No tenemos que olvidarnos que nosotros vivimos en comunidad, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestros compañeros de trabajo, tenemos nuestra familia espiritual que es la iglesia, ¿sí? que es las personas que también confiamos y creemos en el Señor. Por eso podemos afrontar de una manera negativa todo lo que nos toca vivir. Pero si tomamos la actitud de Jesús y tomamos la actitud de Pablo, podemos afrontar todas esas situaciones sabiendo que la resolución de nuestro problema, la resolución de nuestras situaciones difíciles, muchas veces no va a tener que ver con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Podemos afrontar esas situaciones con una mentalidad de vencedores, como Jesús nos dijo que somos más que vencedores por medio de Él mismo que nos amó. Por eso la pregunta es cómo vamos a afrontar este tiempo. ¿Qué actitud vamos a tener frente a este tiempo que nos toca vivir? ¿Qué actitud vamos a tener frente a las situaciones que tal vez dentro de un tiempo nos toquen afrontar? Si nosotros
tenemos una actitud negativa, una actitud, orientada hacia la amargura, hacia el enojo, aunque muchas situaciones nos puedan causar enojo, si nos centramos en sentarnos a pensar que somos víctimas de las situaciones que nos tocan vivir, realmente nos va a costar muchísimo a nosotros y a los que estén alrededor nuestro el poder sobrellevar esas situaciones. Pero si tomamos la actitud de Pablo, de poder aceptar lo que estamos viviendo, de poder adaptarnos y de poder tener ese corazón humilde para que Dios nos enseñe, como nos da el ejemplo de Jesús, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, realmente esa actitud de vida va a hacer que superemos y salgamos sanos de esas situaciones que nos tocan afrontar. Hay una pastora con la que estoy haciendo un curso, muchos la conocen, es la pastora Gabriela Bloch. Ella siempre dice una frase para ayudarnos a comprender, ¿no?, estas situaciones que a veces nos tocan vivir. No hay biografía sin dolor. No hay persona que haya pasado por esta tierra y no haya tenido que afrontar momentos difíciles. Pero sí, la actitud que tomemos hacia esos momentos complicados va a ser lo que va a marcar nuestra salud o nuestro deterioro emocional, por así decirlo, ¿no? Por eso la palabra nos alienta tanto a poder afrontar esas situaciones tomados de la mano de Dios, como lo hizo Pablo. Pablo dice, yo viví situaciones muy buenas y muy malas, pero en medio de todo entendí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que esta palabra realmente sea aliento para que tomes una actitud diferente tal vez en este tiempo, donde puedas pararte en esa bondad de Dios, pero también afrontar esas situaciones a través de la fortaleza y del poder que tenemos a través del Espíritu Santo, ¿sí? De poder afrontar esas situaciones con los consejos de Dios, con la fortaleza de Dios, con la ayuda de Dios, ¿sí? Hemos compartido en palabras anteriores este salmo que dice que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, ¿sí? Y cuánta palabra tenemos escrita. Y simplemente estos 3 versículos del libro de Filipenses, cuánto nos enseñan acerca de tener esa actitud que tuvo Jesús, y también podemos aprender de la actitud de Pablo y poder tomar las situaciones que nos tocan vivir, que tal vez a veces no son agradables, poder tomarlas, ¿sí?, desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros tenemos una actitud orientada hacia la fortaleza que tenemos en Cristo, hacia la verdad de Dios en nuestras vidas, podemos ser fortalecidos en nuestra fe y podemos ver que realmente podemos afrontarlo todo porque Cristo nos fortalece. Y la última palabra clave para este tiempo, dijimos que teníamos que adaptarnos, que teníamos que aceptar, que teníamos que adaptarnos, que tenemos que revisar nuestra actitud, pero la última palabra que va a modificar realmente nuestra actitud en este tiempo va a ser la palabra agradecimiento, ¿sí? Cuando aprendemos a ser agradecidos, tomamos otra actitud hacia la vida. Y acá en el mismo capítulo 4, en el versículo 7, versículo 6, dice Pablo que no estemos ansiosos, que no nos inquietemos por nada, sino que frente a todo lo que estamos viviendo, nosotros podamos orar a Dios, pero también podamos darle gracias. A veces estamos tan, encerrados dentro de las situaciones difíciles y nuestra mente se llena de duda, de preocupación. Y Pablo dice que en medio de lo que estemos viviendo, sea bueno o sea malo, lo bueno es más fácil agradecerlo, pero a veces en los momentos difíciles nos cuesta entender que aún en esos momentos podemos agradecer a Dios. Por eso también en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo escribió, sean agradecidos en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y nosotros vemos a Pablo en un momento difícil de su vida, enseñándole a la iglesia a alegrarse en Dios, tomando una actitud como la de Cristo, de humildad, de que Dios pueda seguir trabajando en su vida. Y también vemos a un Pablo que escribe, no solamente en Filipenses, sino también en Tesalonicenses, que en todas las circunstancias nosotros podemos dar gracias. Y te quiero dejar un desafío. Esta semana una hermana querida acá de Crespo nos dejó un desafío en un grupo de mujeres que tenemos, y ella nos dijo que tomemos un frasquito o una cajita y cada día
podamos poner un pequeño papelito con algo por lo que nosotros demos gracias. Y estas cosas prácticas nos ayudan a desarrollar el agradecimiento en nuestra vida. Tal vez no te tomes el tiempo de tomar un frasco o una cajita, pero sí anotátelo en las notas del celular, ponelo en la agenda del celular donde uno anota a veces lo que está haciendo, pegalo en algún lugar de tu casa donde vos lo veas, pero comenzá a dar gracias a Dios en este tiempo. Agradecé por las cosas que sí tenés. Agradecele al Señor porque en medio de las situaciones más difíciles podemos afrontarlas porque Cristo está con nosotros. Este es el desafío que tenemos en este tiempo, aprender a aceptar lo que tenemos que vivir, aprender a adaptarnos a esas situaciones nuevas, aprender a cambiar, a crecer, aprender a tener una actitud como la de Cristo, aprender a tener una actitud de victoria y no de derrota. Hay problemas que son más difíciles en nuestra vida porque nosotros los afrontamos desde un lugar de derrota, de pensar que esa situación económica, esa situación de salud, esa situación de familia ya nos ganó. Pero Pablo nos enseña a decir todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas y a desarrollar un corazón agradecido. Por eso que el Señor te bendiga con esta palabra. Vamos a compartir un momento de oración también. Y si tal vez tenés que pedirle perdón al Señor porque tomaste una actitud de amargura, de enojo, te pido que lo puedas hacer en este tiempo y puedas dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Padre, yo te doy muchas gracias porque en esta mañana podemos recordar que todo lo podemos en vos. Podemos recordar que no hay situación que sea más grande que tu poder, no hay situación que sea más dura que aquello que nosotros podamos soportar. Padre, gracias porque en cada momento podemos confiar de que vos nos vas a ayudar a salir adelante, pero también tenemos una palabra de agradecimiento, Señor. Podemos agradecerte por lo que sí tenemos, podemos agradecerte porque nos seguís fortaleciendo, podemos agradecerte porque tu amor sigue en nuestras vidas y tu amor es el que nos sostiene en las distintas situaciones. Por eso ayúdanos a tener esta actitud de Pablo, que más allá de lo que vivamos, más allá de lo que sintamos, más allá de lo que nos toque atravesar hoy, podamos ser agradecidos y podamos confiar cada día que todo, absolutamente todo lo podemos en Cristo, que nos da las fuerzas. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga.